Ahí estoy grabando. La película cuenta 50 grados. Yo me vi como 30 minutos hasta donde se metió el gordo lo traicionó. Hasta ahí. Porque que uno lo traicionó. ¿Y por qué con el ojo láser? Eso con la cosita del bastón del suelo. No sé cómo fue, va a dar tu conocida. Es la popular. Yo creo que el juego se iba a venir por abajo, la segunda nada y ahora esta. Bien. Entonces, allí ya le había explicado lo que es usar los términos de una progresión geométrica. Si a mí me piden, en un ejercicio me piden en donde yo tengo que hallar primero la razón. Para hallar la razón se divide aquí de esta expresión. Voy a despejar R, entonces a su 1 pasa a dividir. Ya. Entonces, la razón es la división de un término entre el primer término. Por ejemplo, el término anterior. Por ejemplo, si yo tengo el término 3 y el término 4, yo puedo hallar la razón entre ellos. O sea, tengo dos términos sucesivos, puedo hallar la razón entre ellos. Ya. Entonces, teniendo la razón, yo puedo hallar el primer término, puedo hallar el segundo, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Y también puedo hallar la fórmula del término general. El término general es A sub n igual a sub 1 por R a la n menos 1. R elevado a la n menos 1. Este es el término general. Entonces, vamos al problema 3. El problema 3 dice encontrar el término general de la asociación 0,5, 0,125, 0,125, 0,06625. Tengo 1, 2, 3, 4 términos. Ahí tengo 4 términos. Entonces yo tengo el primer término y el segundo término. Si yo aplico progresión aritmética, busco la diferencia y aplicando la diferencia para el tercer término me tiene que dar 0,125. Si me da, es una progresión aritmética. Si no, entonces tengo que probar con geométrica. Aquí se nota
que si yo tengo 0,25, 0,5 y la siguiente es 0,25 porque estoy restando. Porque 0,25 es menor que 0,5 porque 0,5 es 0,50. 0,5 es 0,50. Es mayor que 0,25. Ya. Entonces me doy cuenta que es la mitad. El 0,25 es la mitad de 0,50. El tercer término, 0,125. Me doy cuenta que es la mitad de 0,25. Si yo tengo 0,25 y lo divido entre 2, me da 0,25. 0,125. Ya. Y la mitad de 0,125 es 0,625. Lo divido entre 2 y obtengo cada término anterior. Ya. Entonces, si yo divido y no lo tengo restando, porque si yo resto a 0,50, le resto 0,25, me da 0,25. A 0,25 le resto 0,25. Porque lo mismo que le resté a 0,50, le tengo que restar a 0,25. Vamos a probar con una progresión aritmética. Si yo tengo 0,50 como primer término y como segundo término 0,125, si haces una progresión aritmética, yo hallo la diferencia. ¿Cómo obtengo la diferencia? Yo ahí tendría A sub 1 ahí tendría A sub 1. Bueno, vamos a dejarlo así porque A sub 1 igual a 0,50. A sub 2 igual 0,25. Entonces yo tengo que, la fórmula sería A sub 2 es igual, A sub 2 es igual a sub 1 más la diferencia. Más la diferencia. Si yo resto estos dos, A sub 2 menos A sub 1 me da la diferencia, porque A sub 1 lo paso a restar. Entonces, ¿qué me queda? Que la diferencia es igual a A sub 2 menos A sub 1. Entonces, la diferencia sería igual a A sub 2. ¿Cuánto es A sub 2? 0,25. Restándole 0,50. Así obtengo que la diferencia sería negativa 0,25. Ok. Entonces, si yo pienso que es una progresión aritmética, la diferencia es menos 0,25. Necesito la diferencia para hallar el tercer término. Si aplicando aquí me da esto, entonces es una progresión aritmética. Ya. Y puedo hallar el término general. Entonces, para que me dé 0,125, entonces digo, bueno, el tercer término es igual 0,125, dice ahí. Pero la fórmula del tercer término me dice que es igual a el segundo término a sus 2 más la razón, más la diferencia. Entonces A sub 3 sería igual a sub 2, que es, en la sucesión es 0,25. 0,25.
más la diferencia. Más la diferencia que yo hallé. Pero la diferencia que yo hallé es menos 100, menos 0,25. Menos 0,25. Si yo al hacer esa resta me da 0,125, entonces es una progresión aritmética. Entonces tengo 0,25 restando 0,25. Eso me da 0. Esta resta me da 0, porque el segundo término en la progresión, el segundo término es 0,25. Si yo al segundo término le sumo la razón, me tiene que dar el tercero para que sea progresión aritmética. Entonces, el tercer término es a sub 2 más la diferencia, pero a sub 2, mirando la progresión que me dan, es 0,25. Entonces, a 0,25 le sumo la diferencia, pero la diferencia que yo ahí es menos 0,25. Esa resta me da 0, por lo tanto, no es una progresión aritmética. Y no voy a seguir perdiendo el tiempo, porque no es una progresión aritmética. Luego, es una progresión geométrica, y tengo que trabajarla como progresión geométrica. Ok. Yo lo que quería era demostrar que no era una progresión aritmética. Tengo dos términos, 0,50 y 0,25. A sub 1 es igual a 0,50 y A sub 2 es igual a 0,25. Si yo digo que es una progresión geométrica, aplico la fórmula que A sub 2 debe ser igual a sub 1 multiplicado por la razón. Como no tengo la razón, entonces yo voy a despejar la razón de aquí para poder hallar. ¿Qué tengo? Que A sub 1 que multiplica la razón pasa a dividir. Y obtendría así que la razón es igual a sub 2 dividido entre A sub 1. Y así yo tendría que la razón es igual a sub 2, pero A sub 2 es 0,25 dividido entre A sub 1, pero A sub 1 es 0,50. Entonces la razón es igual a divido 0,25 entre 0,50. Eso me da 0,5. Ya. Repito la división. 0,25 entre 0,50. O sea, 0,5, o sea, 0,50 es lo mismo. 0,5. La razón es 0,5. Entonces, si la razón es 0,5, yo voy a hallar el tercer término. Me tiene que dar 0,125. Ya. Cuando yo vaya al tercer término, me tiene que dar 0,125. Entonces, el tercer término, a sub 3, es igual al anterior, a sub 2 por la razón. Entonces, A sub 3 es igual al anterior, que es A sub 2, pero A sub 2 dice aquí que es 0,25. A sub 1, A sub 2 es 0,25. Por esa razón lo coloqué aquí, que A sub 2 es 0,25. Entonces, a 0,25, que es A sub 2, lo tengo que multiplicar por la razón. Pero la razón obtenida es 0,5 o 0,50, que es lo mismo. 0,50, 0,5 es lo mismo. Cuando yo multiplico esos dos números, me tiene que dar el tercero que aparece aquí, que es 0,125. Entonces, multiplicando en la calculadora 0,25 por 0,50,
Eso me da 0,125. 0,125. Me da 0,125. Luego el tercer término es 0,125. Es una progresión geométrica como lo dice aquí. Ya. Entonces, calcular los enésimos, los enésimos para los n igual 10, n igual 100. N igual 10 y n igual 100. O sea, calcular el término 10 y el término 100. Es lo que me están diciendo aquí. Ya yo sé que es una progresión geométrica. La respuesta es una progresión geométrica. Respuesta es una progresión geométrica. Bien. Ya yo tengo la respuesta aquí. Es una progresión geométrica. Ahora, como es una progresión geométrica, me piden hallar el término 10 y el término 100. Entonces, ¿qué hago yo? Aplico la fórmula esta que aparece aquí. Aplico la fórmula del término general. Esta. Esa fórmula del término general la aplico. La voy a copiar, la voy a pegar acá para aplicarla acá. La voy a aplicar para cuando n es igual a 10. Esa n es minúscula, claro. Para cuando n es igual a 10 y cuando r en el ejercicio es 0,5. R en el ejercicio es 0,5. Me piden hallar el término 10, conociendo el término 1, porque el término 1 es 0,50, que es el primero aquí. 0,50. Entonces, el término A sub 1 es igual a sub 1 es 0,50. Y voy a hallar el término 10, donde n vale 10. Entonces digo que sería A sub 10, A sub 10 es igual, aplicando la fórmula esa, A sub 1, que sería 0,50 multiplicado por la razón, pero la razón es 0,5, o sea, 0,50. La meto en paréntesis, 0,50. Cierro paréntesis. Esa razón va elevada a un exponente que es n menos 1. Ya. Entonces digo aquí, elevada a la n, pero la n es 10. Elevada a la 10 menos 1. Elevada a la 10 menos 1, porque n vale 10. R elevada a la n menos 1. Pero n10 sería 10 menos 1. Entonces continuamos aquí. A sub 10 es igual a sub 10 es igual a
Primero tengo que restar aquí, me queda 9. Ya, entonces que me queda 0,50 por 0,50 entre paréntesis elevado a la 9, porque 10 menos 1, 9, elevado a la 9. Entonces, primero tengo que desarrollar esta potencia. 0,50 a la 9 multiplicado por 0,50. Es decir, tengo que multiplicar 9 veces 0,50 o 0,5. 0,5 va 1, por 0,5 van 2, por 0,5 van 3, por 0,5 van 4, por 0,5 van 5, por 0,5 van 6, por 0,5 van 7, por 0,25 8, por 0,25 van 9. Eso me da 0,0001953. Ya. Pero si tú tienes una calculadora, la calculadora del celular, le damos aquí el celular. Buscamos la calculadora, el celular, la ponemos horizontal y allí notamos que ustedes la saben ahí usar. Hay una tecla que es exponente. La tecla del exponente es la que está debajo del símbolo de raíz cuadrada. La tecla que está debajo del símbolo de raíz cuadrada. La tecla que está debajo del símbolo de raíz cuadrada es exponente, que es eh, como un techito, como un triángulo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa calculadora? Voy a hacer la calculadora, voy a hacer lo siguiente. 0,50 multiplicado por 0,50 o 0,5, que es lo mismo, elevado. Entonces ese es el símbolo elevado. Usted hunde esa tecla y sale elevado a la 9. Así. En la calculadora le queda aquí. 0,50 por 0,50 elevado a la 9. Ya. Ahora está viendo al revés, pero bueno. Ya. Repito, 0,50 por 0,50, en la tecla exponente, que es el triangulito ese que aparece debajo de raíz cuadrada, triangulito 9, y hunde igual. Le da la respuesta. La respuesta de A sub 10, A sub 10, ya multiplicado, A sub 10 ya multiplicado, salió exponente. Ahora sí. A sub 10 es igual a 0,000, lleva 3 ceros después de la coma, 0,00097, 97, 65, 65, 7, 65, 625. Ese es el término 10. Es el término 10 que me pide el ejercicio. Entonces, lo mismo que me piden con 10, me lo están pidiendo con 100, con n igual 100. O sea, aplicando esta fórmula con n igual 100. Ya. El término 10 es 0,0009765,625. ¿Alguna pregunta? Y haciendo lo mismo con el 100, lo va a hacer usted de compromiso. Los conceptos importantes: la suma de los n términos de una progresión aritmética, está la fórmula, y la suma de los n términos de una progresión geométrica. Con esta fórmula hallo la suma, por ejemplo, la suma de los 5 primeros números
la suma de los cinco primeros términos de una progresión aritmética. Y con esta hallo la suma, por ejemplo, de los cinco primeros términos de una progresión geométrica. Para hallar la suma necesito conocer el término general. Por ejemplo, si son 6 términos, entonces n vale 6. Debo conocer el primer término y el sexto término, entre 2. O sea, debo conocer el término, por ejemplo, si es 6 términos, n vale 6, el término sexto, el sexto término, el primer término, el sexto término, el término 6 y dividirlo entre 2. Por ejemplo, son las 10:24, tenemos tiempo. Por ejemplo, me piden hallar la suma de los primeros, hallar la suma hallar la suma de los primeros 6 términos de una progresión aritmética si el primer término es 2 y el sexto término y el sexto término si el primer término es 2 y el sexto término es 20, el sexto término es 20. Listo. Entonces, en ese caso, S sub 6 S sub 6 es igual a n, pero n vale 6 porque es el sexto término. N vale 6. Sería 6 multiplicado por A sub 1, pero A sub 1 en este problema es 2, primer término, más el sexto término es 20, cero paréntesis, entre 2, igual 6 multiplicado por, sumo 2 más 20, 22, entre 2, igual 6 por 22, entre 2. ¿Cuánto da 6 por 22 entre 2? Si no habla nadie es porque no están ahí viendo la clase. 66. ¿Cuánto? 66, está bien. 60. Sí, eso da 66. La suma de los 5 primeros términos de esa sucesión da 66. Listo. Ahora, si me piden los... Si me piden el mismo ejercicio, pero una progresión aritmética, una progresión geométrica. No, pero no puede ser lo mismo porque no tiene lo mismo. No puede ser el mismo problema porque no.
No, la fórmula no contiene lo mismo. Entonces, por ejemplo, calcula la suma de los tres primeros términos de una sucesión geométrica de razón 0,5, sabiendo que el subproducto es 1000. Bien. El cuarto ejercicio me pide hallar la suma de los tres primeros términos de una sucesión geométrica de razón 0,5, sabiendo que su producto es 1000. O sea, el producto de los tres términos es 1000. Y la razón es 0,5 del ejercicio. Yo tengo que A sub 1, en ese problema tengo que A sub 1 por A sub 2 por A sub 2 por A sub 3, la multiplicación de ellos, el producto de ellos, es igual a 1000. Es igual a 1000. El producto de los tres de ellos es igual a 1000. Además de eso, sabemos por definición que A sub 2 es igual a sub 1 por la razón. Por la razón. La razón la conozco que es 0,5. ¿Ok? Entonces yo puedo reemplazar aquí A sub 2. Yo puedo decir que A sub 2 lo voy a reemplazar ahí. Voy a reemplazar allí. Voy a reemplazar A sub 2 por A sub 1 por la razón. ¿De acuerdo? Y luego, yo sé que A sub 3, sabemos todos que A sub 3 por definición de progresión geométrica es igual a A sub 2 por la razón. Entonces, ¿dónde está A sub 3? Después de ese reemplazo lo voy a reemplazar por este. Voy a hacer el primer reemplazo primero. Voy a reemplazar aquí A sub 2 por A sub 1 por la razón. Pero voy a hacer aquí. Me quedaría esa expresión acá abajo. Me quedaría A sub 1 por A sub 2. A sub 1 por A sub 2. Pero A sub 2 lo voy a reemplazar por A sub 1
por la razón. Por A sub 3. Eso equivale a ¿cuánto? A 1000. Ok. Pero en esta expresión voy a cambiar A sub 3. A sub 3 la voy a reemplazar por A sub 2 por la razón. La voy a reemplazar por A sub 2 por la razón. Ok. En vez de A sub 3, escribo A sub 2 por la razón. Y sigo escribiendo esta expresión así. A sub 1 multiplicada por A sub 1 multiplicada por la razón multiplicada por A sub 3. Pero A sub 3 lo voy a reemplazar por A sub 2 por la razón. ¿Eso equivale a cuánto? A 1000. ¿De acuerdo? Ahora, otra vez tengo A sub 2 aquí. Entonces, A sub 2, que la coloqué en rojo ahorita, ahora la voy a colocar en negro. A sub 2 la voy a reemplazar por esta que tengo aquí. A sub 1 por la razón. Entonces, vuelvo y escribo esto. A sub 1 multiplicada por A sub 1 por la razón por A sub 2 por la razón. Pero A sub 2 lo voy a reemplazar por A sub 1 por la razón. Ese es A sub 2 multiplicada por la razón. A sub 2 es, voy a hacer lo siguiente. El primer reemplazo lo voy a meter en paréntesis. Aquí está el primer reemplazo que hice. Luego, el segundo reemplazo lo voy a meter en paréntesis. Ese es el segundo reemplazo que hice. Y por último, el último reemplazo que hice, que es A sub 2 solo, lo voy a meter en paréntesis. A sub, A sub 1 por la razón, lo metí en paréntesis. Por la razón. Ya, ahí está. ¿Igual a qué? A 1000. Bien, entonces tengo, ¿cuántas veces está A sub 3 multiplicado? A sub 1 está 1, 2, 3 veces. 1, 2 y 3. Entonces sería A sub 1 elevado a la 3. A sub 1, A sub 1 elevado a la 3. Porque está 3 veces A sub 1. A sub 1 por A sub 1 por A sub 1. A sub 1 a la 3 multiplicada por, en este problema, claro. ¿Cuántas veces está R? A sub 1, 1, 2 y 3 veces. Entonces, por R, ¿qué razón? Elevado a la 3. Elevado a la 3.